Queridos amigos, ya estamos otra vez aquí. Ha habido un poco de problema de conexión y no quería arriesgarme. Me he metido en el interior, pero una pena porque la verdad que hacía un tiempo fantástico y en ese ambiente pues apetecía muchísimo estar ahí. Bueno, estaba comentando que ya habíamos dado la bienvenida a Dani, pues él ha hecho diferentes técnicas como se estaba comentando, que ahora nos explicará él con un poquito más de, bueno, por supuesto de detalle y tal, y estábamos comentando que yo tuve la suerte, a mucho mejor, sí, genial. Pues yo tuve la suerte de que Dani me realizara la carta natal y como os comentaba, pues para mí fue un antes y un después, porque no solo por todo lo que yo descubrí, ¿no?, en esa carta natal que me ayudó muchísimo, sino también porque él lo explica de una forma pues maravillosa y tiene gran empatía. Por supuesto que te dice las cosas, ¿no?, buenas y no tan buenas, y te lo explica pues de una forma fantástica. Dani, disculpa, ha habido, no sé, algún problema Nada, pues no te preocupes. con la red, ya Es- estamos de nuevo conectados y bueno, pues les estaba explicando un poquito a nuestra audiencia pues las ventajas que yo noté desde que tú me hiciste la carta natal, pues cómo lo explicas, ¿no?, cómo lo transmites. Y te había preguntado, Dani, nos habíamos quedado ahí que, claro, ¿de dónde viene este interés por la astrología? Porque tú vienes de otro campo totalmente diferente. Y tengo mucha curiosidad porque esto no lo sé de ti. Bueno, yo con la astrología me topo casi por casualidad, que por cierto, bueno, te quiero dar las gracias por la presentación y quiero nombrar una persona que es Paz Aragón, que es mi profesora de astrología, mi maestra astróloga, que está también con nosotros y me faltaba la presentación. Qué Bueno, pues bien. como decía, yo empiezo a los 20 años en todo este mundo maravilloso de las terapias energéticas. Siempre en la vida hay un detonante y casi siempre suele ser un detonante fuerte de cualquier tipo, ¿no? El mío, en mi caso, fue la enfermedad de mi padre. Mi padre estaba en una fase de cáncer terminal y bueno, pues yo me encontré con este mundo y con el afán un poco de entender un poco mejor las situaciones, de poder ayudarle también, no a sanarse, sino realmente a poder despedirse de una forma digna, ¿no? Bueno, pues entré primero en contacto con el centro donde yo hice toda la parte del reversing, la respiración consciente. A través de este grupo entré en contacto con el mundo del Reiki, que fue realmente mi puerta de entrada al mundo energético. Y a partir de ahí, pues ya la curiosidad me fue llevando de unas técnicas a otras y bueno, pues hasta que me fui encontrando con cristaloterapia, tarot, astrología, etcétera, ¿no? Y al final, lo bonito de todo este mundo es que te das cuenta que todos ellos son ciencias complementarias, es decir, no solo nos restan nada una a la otra, sino que las amplifican. Y cuanto más capas añades a cualquiera de estas enseñanzas, yo creo que más completo es el sentido y el significado que tienen, ¿no? Se amplifican todas al unirse unas con otras, porque al final todos son arquetipos que de alguna forma encajan de manera perfecta y, como te digo, pues añaden todavía una capa más de información a la ya de por sí interesante que te ofrecen por separado. Eso es. Así es, Dani. Yo lo veo igual que tú, por eso, ¿no? Bueno, pues aparte por el gran cariño que te tengo y admiración, ¿no? Por abrir otra puerta también, pues como sabes que esta cuenta es principalmente pues de profesores y de alumnos y también de papás y yo creo que esto también, ¿no?, pues pueden ser unas herramientas muy útiles a tener en cuenta también para no solo autoconocimiento nuestro de los padres, sino también de nuestros hijos, que luego iremos viendo un poquito cómo puede ayudarnos la astrología de esto. Y Dani, sí que me gustaría, porque así como yo también he entrado pues en este mundo un poco de tu mano, también por Monse, que es una amiga nuestra en común a la que queremos muchísimo los dos, seguro que hay muchas personas que nos están oyendo que, bueno, pues esto no lo ven claro, o es la primera vez incluso que oyen hablar de una carta natal, y sí que me gustaría que les explicaras un poco a todos ellos en qué consiste la carta natal, todas las casas que hay, un poquito cómo lo combinas tú con los horóscopos, para que, bueno, pues todos partan de una base. Bueno, es un tema complejo que voy a intentar resumir lo máximo posible y que se entienda de la mejor manera para gente que nunca ha tenido realmente contacto con ningún tema de astrología.
La astrología realmente, como tú has dicho, para mí, al igual del resto de cosas con las que yo trabajo, es una herramienta principalmente de autoconocimiento. Yo siempre digo que no te va a enseñar nada nuevo, pero te va a aportar mucha información sobre por qué de alguna manera gestionamos las cosas de un modo determinado y también nos va a dar las soluciones y los puntos claves para poder gestionar mejor los diferentes aspectos de nuestra vida. El tema es que la astrología, al, digamos, profano, sea común al horóscopo que todo que es de alguna manera lo más popular. Y tiene muy poco que ver con esto, porque realmente el horóscopo que viene marcado por nuestra fecha de nacimiento y indica solamente el signo del zodíaco al cual pertenecemos, es una información muy parcializada. La carta natal es un abanico de posibilidades, es una carta para mí de navegación en la que se ofrece mucha información. No es solamente que seamos un sol en un signo determinado, que es lo que marca nuestro horóscopo, sino que la carta tiene una serie de representaciones de nuestra personalidad, de nuestra psique, que están en diferentes posiciones, en distintos signos, aparte de nuestro signo solar, y eso amplifica por completo el contenido de cómo estamos configurados energéticamente. La carta natal se compone básicamente de 4 niveles. El primero de ellos son los 12 signos del zodiaco, que todos los conocemos, está muy cerca de nuestra cultura, que son las distintas representaciones o manifestaciones energéticas en las que se mueven el resto de elementos de la carta. Luego están las casas, que son 12, igual que los signos, y las casas, digamos, que son las áreas de expresión, las áreas de manifestación de esas energías. En función de en qué signos estén esas casas, en esas casas vamos a notar más la presencia de esas energías. La siguiente capa son los planetas, que se dividen en 2 grupos, planetas personales y planetas transpersonales. Los planetas personales son aquellos que representan distintas partes de nuestra psique, de nuestra personalidad, como es nuestra acción, de dónde tomamos nuestra nutrición, de qué forma estamos configurados emocionalmente, cuál es nuestra representación sentimental, cómo pensamos, cómo nos comunicamos, y en función de la casa y el signo en el que se encuentren estos planetas, pues lógicamente van a añadir una información fundamental a la hora de entender nuestra carta natal. Y por último están los aspectos que son las relaciones que existen entre unos planetas y otros. Y estos aspectos a veces pues son aspectos fluidos, es decir, hay 2 partes de nuestra personalidad que se relacionan de una forma sencilla y por tanto vamos a tener mucha facilidad para conectar con esas 2 partes de nosotros mismos o con varias. Y luego están los aspectos tensos, que a mí me gusta llamarlos de reto, que son aquellos en los cuales está el trabajo, está donde realmente poner un mayor esfuerzo pues para aunar, para entender, de alguna manera comunicar con esas partes de nosotros, porque seguramente o las tenemos enfrentadas o las rechazamos, o no las queremos ver. Y ahí es donde está la miga y el interés, yo creo, de la carta natal, ¿no? Poder de alguna manera recoger toda esa información y reconocernos en ella y hacer algo mejor para nuestra evolución. Por eso, cualquier herramienta de conciencia parte siempre del autoconocimiento. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que podamos conocer ni entender a los demás. Por eso, en la forma de relacionarnos con otros, la carta natal es interesantísima y ofrece realmente muchísimas posibilidades. Desde el plano que me comentabas de cómo puede servir para relacionarnos con nuestros hijos o con cualquier otra persona. Primero, entendiendo bien cómo estamos configurados, por qué nuestra energía se enfoca o se centra más en un aspecto o en otro, por qué nos resistimos más a unas cosas o a otras, por qué nos resulta más sencillo funcionar de una forma o de otra. A partir de ahí, evidentemente, vamos a poder entender también el funcionamiento de la carta de otra persona, y en astrología hay una herramienta que se llama sinastría, que es la interpretación conjunta de 2 cartas natales,
y esto pues de alguna manera va a marcar cómo son los aspectos que se relacionan desde tu energía de nacimiento de otra persona. Esto incluye a cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor. De hecho, yo te puedo compartir, creo que alguna vez te lo he comentado, para mí a nivel de pareja ha sido muy terapéutico porque aprendes mucho a entender a la otra persona a través de cómo y cómo esa carta natal de alguna manera con la tuya. En mi caso, mi pareja y yo incluso resolvemos las discusiones más importantes astrologándolo casi todo. Qué Y bueno, Dani. podemos entender en un momento dado por qué hay puntos en nuestra acción que nos llevan a enfrentarnos o otros que nos llevan a tener una comunicación más fácil y más fluida. Claro, qué bueno, Dani, esto que has dicho. Claro, para parejas, yo pensaba siempre, ¿no? Como para nuestros hijos, ¿no? Esa carta natal para nuestros hijos, pero claro, también para parejas es estupendo. Porque, Dani, una persona que quiere hacerse ahora la carta natal, contacta contigo, ¿qué necesita? ¿Qué datos le pides tú a Pues esa mira, es muy persona? sencillo. Se necesita la fecha completa de nacimiento, es decir, día, mes y año. Importantísima la hora de nacimiento porque es lo que marca el ascendente y por tanto el orden de todas las casas y de alguna manera cuál es la configuración real de la carta natal y también el lugar de nacimiento, la ciudad y el país. Con estos datos se puede elaborar la carta natal en un momento y bueno, pues tenemos esa foto fija que representa un poco como si en el momento en que acabamos de nacer alguien sale a la calle y con una cámara fotográfica lanza una foto al cielo y es la disposición de los astros en ese momento exacto en el cual nosotros hemos nacido y va a tener una serie de influencias sobre nuestra vida. Ujú, qué bueno. Bueno, esto yo creo que toda la gente que alguna vez ha entrado en contacto con la carta de lo fiel me trata. Va que, pues, bueno, han hecho ya casi todos porque yo estaba encantada, ¿no? Y la verdad que para mí, como comentaba antes, fue un antes y un después, porque es verdad que muchas de las, sobre todo pues las casas, Dani te va comentando, ¿no? La casa del trabajo, la casa tu ascendente, ¿no? Pues yo soy Capricornio de siempre, con el sol en Capricornio, que eso, pues, bueno, tú lo explicas mejor, Dani. Yo como he escuchado tu carta natal tantas veces, ¿no? Que esto es algo también muy bueno, que Dani te da el audio de la carta natal y tú lo puedes escuchar y volver a escuchar, porque es verdad que cuando tú haces la carta natal con él, pues son 2 horas y ahí es tanta la información que tienes, ¿no? Que luego está muy bien volver a escucharlo y cada vez que la escuchas te sorprendes porque siempre encuentras un pequeño detalle, ¿no? Y Dani siempre está pues a disposición de las personas a las que ayuda y cualquier duda que tienes, pues oye Dani, esto no me ha quedado claro, él te lo aclara, en fin, la verdad que es una maravilla. Dani, a mí se me ocurre, yo tengo una duda y alguna vez también con alguna amiga lo ha comentado, ¿qué pasa con esas personas que nacen el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar? ¿Cómo son iguales a nivel de carácter? ¿Hay también otras cosas que nos diferencian o a nivel energético son iguales, pero luego hay otros factores que también influyen en tu forma de ser, entiendo, genéticos o de otra A manera? ver, digamos que la composición energética, si has nacido en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora, es la misma. Pero claro, la carta es un mapa de carreteras. Luego nosotros decidimos en qué parte de esa carta nos reflejamos más o menos. Evidentemente va a haber unas pautas comunes que se van a dar, pero luego es cierto que las personas, pues en función también de nuestra forma de ser, de nuestra educación, de nuestro entorno, elegimos también o vivimos de una forma más presente una parte de nuestra carta que otra. Claro. Podemos vivir de una forma mucho más presente los retos o podemos rechazarlos y vivir de una forma mucho más presente las partes más fluidas de la carta o podemos hacer una combinación de ambas. Pero sin duda alguna nos vamos a parecer muchísimo porque nuestra composición energética pues va a ser la misma, La va a ser misma. Es la misma, claro, esta duda la tenía yo, me la comentó un amigo. Otra cosa, Dani, aparte de la carta natal, luego está también la revolución solar. ¿Eso nos puedes explicar un poquito qué es también? sí, en la astrología, digamos que siempre el punto de partida ha de ser la carta natal, porque como digo, esa es la foto fija de nuestro nacimiento y eso nos va a acompañar toda la vida, porque es
de alguna manera nuestro esqueleto energético, nuestra estructura base. Pero, por supuesto, luego la astrología es como la cueva de Aladino. Cada vez que la abres, descubres un La mundo. lámpara mágica, empiezan a salir ahí genios, ¿no? Maravillosos. Yo, cada vez que abro mi carta, te puedo asegurar, o la de mi pareja, que nos la conocemos de memoria, o de amigos cercanos, siempre descubres algo nuevo porque centras la atención en algo que hasta entonces no te habías parado a ver con A ver. un detenimiento mayor. Y como te decía, la astrología ofrece diferentes puntos interesantes de revisión de nuestra carta de natalicio a lo largo del tiempo. Tenemos por un lado la carta progresada, que es cómo ha ido avanzando la energía, cómo han ido moviéndose los planetas a lo largo de nuestra vida, y eso marca nuestra evolución interna, en qué punto nos encontramos en este momento desde respecto a nuestra energía de natal. La revolución solar es de alguna forma una carta natal para el año en curso que se produce justo en la fecha de nuestro cumpleaños. Es decir, cuando el Sol se pone exactamente en el mismo grado en el que estaba el Sol en nuestro momento de nacimiento, en nuestra carta natal, ahí se produce lo que se llama la revolución solar. Es una conjunción del Sol en este momento con el Sol en nuestro natal. Y ahí, de alguna manera, se establece otra foto fija que marca un poco, de alguna manera, cuál es la disposición de la energía para nosotros en ese momento del año. Es decir, cada año cuando cumplimos años es como si tuviéramos una carta natal nueva, pero no tan completa. De alguna manera, lo que está mostrando es en ese momento qué se nos muestra más disponible, cuáles son los retos que tenemos más presentes, hacia dónde podemos engancharnos o conectarnos para hacer que nuestras situaciones sean más fluidas, las podamos impulsar de mejor manera durante ese año. Y viene marcado principalmente ahí ya no por la energía de nuestro Sol, sino por la energía del ascendente que tenemos ese año. Eso es lo que va a marcar la tónica general del año que vamos a vivir. Si nuestro, aunque yo soy Piscis de nacimiento, por ejemplo, pero si este año tengo una revolución solar en Aries, pues evidentemente la pauta que va a marcar mi año va a ser una pauta completamente distinta, más marcada en la acción, en la fuerza, en la creatividad, en la pasión, en el impulso, ¿no? Qué bueno. O sea que el ser humano, Dani, estás en constante evolución, ¿no? Porque tú tienes tu carta natal fija, pero es lo que tú has dicho, dependiendo del ascendente que tengas ese año, esa revolución solar, pues claro, cada año, lógicamente, es diferente. Y ahí influye mucho también, pues un poco las ganas que tú tengas de mejorar todos esos aspectos que tú vas comentando, ¿no? Pues a la persona con la que estás, pues ve con cuidado con esto, puedes hacer esto, tú siempre también das pautas. Y es verdad que, por ejemplo, nosotros no nos conocíamos, ¿no? Y todo eso tú lo haces tú. Yo, es que incluso recuerdo que también me dijiste bueno, que yo trabajaba en la enseñanza, fíjate, que es una cosa que, bueno, que no sabías nada y cómo está todo ahí, ¿no? Todo eso está disponible para que tú lo leas y para que tú lo pongas al servicio de la gente que... Sí, ahí por eso lo marcan las posiciones de la carta natal. El único mérito ahí es interpretarlo realmente. Mucho Eh, mérito, porque no todo lo sabemos los demás. Al final la información es propia, quiero decirte, y este es un punto yo creo que muy importante el que has anotado, y es el de que la persona tiene que involucrarse con su propia energía, si no, da lo mismo, quiero decirte, las opciones pueden estar ahí, pero si tú no estás dispuesto a abrazarlas o no quieres verlas, van a pasar desapercibidas. Esto es como si estás esperando un tren y miras el móvil y lo dejas pasar, ¿no? El siguiente te va a llevar a un sitio diferente. Entonces, esto es lo mismo. Y a mí me parece un punto este muy interesante que comenté contigo preparando también la charla. Sí. A mí me gusta, sobre todo, considerarme un facilitador más que un terapeuta, porque creo que el facilitador pone a la otra persona en un punto de acción y de responsabilidad sobre su propia vida. De alguna manera, aunque parezca un tema semántico, como todo en la vida, las cosas tienen su propia energía. Y colocarte en la parte, para mí al menos, del terapeuta y tratar al otro como paciente, le hace permanecer como un sujeto pasivo, es decir, como si él no pudiera hacer nada con lo que hace, dispone de ti para mejorar. Y esto yo considero que no es así.
en el fondo la persona tiene que ser un sujeto completamente activo de su proceso. El facilitador lo que ayuda, en lo que se involucra es en ayudarte a gestionar de la mejor manera, a proporcionarte las herramientas que te ayuden a experimentar esa sanación, esa mejoría o esa evolución. Pero tú eres el sujeto completamente activo. Las herramientas se te aportan y quien tienes que hacer algo con eso eres tú. De nada sirve que yo te cuente que tu carta natal tiene para ti abiertos determinados núcleos de vida sobre los cuales puedes moverte con mucha facilidad si tú no lo ves o eliges no posicionarte ahí. Aquí es donde está la diferencia de lo que hablábamos antes, que dos personas con la misma carta pueden tener vidas completamente diferentes en función de dónde elijan estar. Claro, y eso es una muy buena noticia, Dani, porque saber que tú tienes toda esa información y que tú sobre eso puedes actuar, pues imagínate, te hace muy, ¿no? Te hace muy dueño de tu vida, que realmente es lo que es, pero que además con esa información a nivel energético que te ayuda muchísimo a tomar decisiones. Otra cosa que me gustaría, Dani, también que explicaras a la audiencia es el tema de los tránsitos. Hemos visto la carta natal y carta astral, ¿es lo mismo, Dani? Sí, bueno, la carta astral es la carta natal en sí. Luego, la astrología, como digo, es un mundo muy amplio que ofrece diferentes sistemas y formas diferentes de abrir, de leer y de interpretar la carta. La principal, la básica, es la carta natal, que yo creo que es el punto de partida sobre el que nos tenemos que mover siempre, porque este es el ABC, ¿no? Los tránsitos lo que reflejan es cómo está tu energía de nacimiento respecto a la energía que el cielo pone ahora mismo a disposición de todos, ¿no? Ahí, digamos que la posición de los planetas en este momento concreto interfieren de una manera diferente con tus planetas de nacimiento y eso hace que tú también, de alguna manera, puedas en un momento dado sentir las etapas de tu vida de una forma u otra. De hecho, durante todos estos meses hemos tenido a nivel astrológico posiciones en el cielo muy complejas y de muchísimo movimiento. Y fíjate la que se nos ha liado, ¿no? Sí. En este año anterior, la pandemia y otro tipo de cosas. Ahí ha habido una conjunción muy potente durante los meses anteriores en Capricornio. Teníamos a Saturno, a Plutón y a Júpiter ahí haciendo una triple conjunción que ha movido muchísimas cosas. Por otro lado, Urano en Tauro, que es la Tierra fija, que nos está hablando justo de lo que es el planeta, de lo que son los recursos. Urano es el planeta que todo lo cambia, lo revoluciona, nos obliga a evolucionar y avanzar sobre lo que no está en orden, ¿no? Y de alguna manera creo que muchas personas estamos sintiendo en nuestra vida esa necesidad de cambiar, ¿no? Esa necesidad de buscar soluciones, de buscar diferentes respuestas, de no quedarnos dormidos sobre lo de siempre, ¿no? Sino el buscar de alguna manera nuevas formas de encontrar, de nuevas respuestas, nuevas formas de hacer, nuevas formas de nutrirnos, de sentir en función de lo que tengamos cada uno en nuestra parcela taurina de la carta, pues ahora mismo el tránsito de Urano por Tauro está haciendo aspectos a nuestra carta y nos está de alguna manera conmoviendo, haciendo que nosotros sintamos esa influencia de manera directa en esa zona. Cuanto más planetas tengamos en este signo, en concreto, en este caso, pues más sentiremos esa influencia en distintas partes de nuestra vida. Fíjate, qué interesante saberlo eso, Dani, porque yo creo que vamos, bueno, por lo menos yo hasta ahora vas un poco, todo eso no he sido consciente, ¿no? Y qué bueno saber que con, todas esto, con todo esto que tú nos aportas tenemos tanta información a nuestro alcance. Qué bueno. Tú has dado con la palabra clave, conciencia, porque esto se está produciendo en tu vida de igual manera. El problema es que cuando tú te haces consciente de ello, eres tú quien empiezas a manejar esa energía y quien empiezas a direccionarla y no te dejas sencillamente arrastrar, no andas a ciegas, ¿no? Porque cuando llegas a una consulta de astrología, realmente lo que descubres, entiendes qué es lo que te ocupa, entiendes qué es lo que te está pasando, pero no lo tenías identificado por qué ni en dónde se encontraba, ¿no? Y ahí es donde está ese foco, esa lucecita que de alguna manera dice, ah, era esto. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a nivel de aprender a aceptar partes de mí con las que me he peleado mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Pero que si queremos realmente estar completos, tenemos que abrazar todas las partes de nosotros mismos.
Claro, es que es así. A mí también me ha pasado así. Tú lo sabes bien, Dani. Pero bueno, eso es una buena noticia, como decíamos, porque puedes poner solución y eres más consciente de esa parte, ¿no? Para poder, pues bueno, llevarla, abrazarla, aceptarla y si no te gusta, pues cambiarla dentro de lo que tú puedas hacer. Está claro. Esto es porque nosotros elegimos. Mm. Y esto es un punto también que a mí me gusta mucho cuando doy cursos de tarot o cuando hago una consulta de tarot. El tarot se ha tratado normalmente a lo largo de la historia como una herramienta predictiva, que lo es, pero a mí me gusta igual dar un enfoque de conciencia, porque si lo haces solamente predictivo, vuelvo a decirlo, para mí dejas fuera a la persona de lo que le ocupa en su vida y la persona está íntimamente involucrada o debería estar íntimamente involucrada con lo que está ocurriendo en su vida, ¿no? De hecho, si yo algo he aprendido a lo largo de mi experiencia de muchos años con todas estas herramientas es que lo único que está escrito es el pasado. El resto son líneas de probabilidad que podemos alterar. Es cierto que va a haber tendencias marcadas a las que vamos a llegar por un camino u otro, pero puedes elegir los diferentes caminos por los que vas a llegar ahí, ¿no? Y el presente lo estás escribiendo y el futuro está completamente por hacer. Va a haber una serie de líneas de probabilidad, como digo, que van a marcar unas pautas, van a marcar unos destinos, pero eso lo terminas haciendo tú, porque tú tienes el libre albedrío, tú puedes elegir hacia dónde quieres dirigir tu vida, hacia dónde quieres llegar y de qué manera y con qué quieres llegar ahí. Ujú. Qué bueno, Dani. La libre albedrío, ¿eh? Que eso tengámoslo en cuenta porque somos nosotros los dueños de nuestra vida y los artífices de que nos sucedan cosas y poder poner solución a eso. Has hablado de la diferencia entre tarot predictivo y tarot evolutivo. ¿Cómo, por ejemplo, una persona que quiera pues, hacer una consulta específica te puede llamar? ¿Y cómo planteas tú esa sesión? ¿Cómo trabajas tú con el tarot? ¿Son normalmente cosas concretas? ¿Son cosas del terreno laboral? ¿Son cosas personales? ¿Son ambas cosas? Explícanos un poco, Dani, cómo ofreces tú esa herramienta de tarot a la gente a la que tú ayudas. Bueno, el tarot, al igual que la astrología, tiene muchos enfoques y muchas visiones diferentes. El enfoque es el que marca a la persona, lo que le ocupa en ese momento, lo que le preocupa, ¿no? Normalmente las personas siempre nos solemos mover en las mismas líneas de conducta y lo que más nos preocupa es el trabajo y el amor, casi siempre. Por encima de la salud, al menos en mi experiencia. La mayoría de mis consultantes, la salud la dejan siempre en un tercer lugar, pero el amor y el trabajo ocupa casi todas las preocupaciones del día a día, ¿no? Y luego está la consulta meramente pues sobre mi momento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo a disposición? ¿Cómo se está mostrando mi entorno? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué energías están disponibles para gestionar este momento, para avanzarlo, para evolucionarme? Me encuentro a lo mejor en un momento en el que no sé muy bien por dónde tirar, ¿no? El tarot en este sentido es una herramienta magnífica y súper clarificadora. Y como te digo, además, se puede combinar con otras. Es decir, cada arquetipo del tarot también tiene unos planetas asociados a nivel astrológico. Por tanto, yo ya no separo la lectura del tarot de la lectura de la astrología. Claro que estoy utilizando el tarot en ese momento, pero para mí esos arquetipos de manera indisociable van a llevar una parte de esa interpretación desde mi conocimiento de la astrología y la representación planetaria que tiene ese arquetipo va a estar incluido en mi caso en esa interpretación más allá de lo que es la interpretación tarotista de la carta en sí, ¿no? Vuelvo a decirlo, el tarot siempre va a tener una connotación predictiva, puesto que tiene posiciones de resultado, vamos a decir, de enfoque final de la tirada, pero lo más importante es entender que estos son líneas de probabilidad que se nos abren y que somos nosotros los que tenemos que recorrer ese camino. Por eso yo siempre centro las tintas no en el final, no en el resultado, sino en el camino que tenemos que recorrer para llegar ahí. Y lo más importante no está en la meta, lo más importante es en lo que nos está ocupando en este momento para llegar al punto en el cual queremos. Por ejemplo, la típica pregunta de cómo me va a ir esta relación con esta persona. Bueno, pues ahí lo que se muestra no solamente es
cuál va a ser de alguna manera ese resultado, sino qué ocupa en este momento entre tú y esa persona para que las situaciones sean como son, ¿no? Y cuáles son las áreas que tú deberías mejorar o que se deberían mejorar conjuntamente, cuáles son las áreas que se deberían cambiar para la buena marcha de esa relación, en qué posición estás tú en este momento en esa relación, es decir, qué te representa a ti dentro de la relación. Esto es fundamental porque a veces no queremos tomar conciencia de cuál es nuestro papel dentro de una relación determinada. Y si no hacemos eso, pues evidentemente ya el resultado nos podemos olvidar de él. Tenemos que tomar conciencia y reconocernos dentro de lo que vivimos. Ujú. Además, Dani, tú comentas siempre lo de la técnica del espejo, ¿no? El trabajar, que es un poco lo que tú has dicho, el trabajar a través del otro. A veces, esto pues tú me lo has explicado, alguna vez también lo he leído, que cuando hay algo del otro que te molesta es porque tú lo tienes dentro, no te lo ves y él te lo muestra para que tú lo puedas trabajar. ¿Esto cómo funciona, Dani? ¿Es así? ¿Lo he dicho bien o Lo has explicado puedes muy hacer bien. algún matiz? Mira, en astrología se entiende muy bien porque tenemos una casa que es la casa 7 Mm, que representa al otro, principalmente a la pareja, pero no solo a la pareja. Puede haber una persona que esté viuda y no tenga ninguna intención de volverse a casar, o una persona que elija estar soltera, pero en esa casa va a estar representada mi relación más íntima con los demás, mi relación más íntima con el otro. A veces no es solo la pareja, a veces es un amigo muy íntimo, a veces incluso puede ser parte también de nuestra familia que ocupe en un lugar mucho más cercano que el de meramente ser un hermano, meramente ser la madre, meramente ser el padre. Es decir, la persona que en ese momento nos esté haciendo de reflejo. Todo lo que mm, ocurre en esa casa no solamente es nuestro modo de llegar nuestro mensaje al otro, sino que también es la forma que tenemos de entender la vida a través del otro. mm. La energía que se presente en esa casa es aquella energía que nosotros no podemos trabajar a través de nosotros mismos, porque no somos capaces de reconocernos en ella, a no ser que tengamos a otro que nos haga de espejo y nos muestre esa parte de nosotros a través de nuestra relación con él. Esto es muy interesante porque, lógicamente, yo de repente te conozco y tengo una comunicación contigo y a lo mejor pues tú me muestras una parte de mí muy luminosa que yo no sé ver, pero la descubro a través de ti, o me muestras una parte que yo no soporto, pero que de alguna manera me pertenece también a mí. Y de alguna manera te elijo a ti para que seas tú quien me ayudes un poco a ver esa zona. Si yo lo pongo solamente fuera y lo pongo en ti, hay una parte que me estoy perdiendo de la historia. Y es por qué yo al relacionarme contigo veo eso y cuando me relaciono con otra persona no lo veo, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje importantísimo para nosotros tener en cuenta que la casa 7 está en el eje Aries-Libra, que es el yo y el tú, por tanto es el reflejo de quien yo soy. En la casa 1 está el yo y en la casa 7, que es lo que tenemos enfrente, está el tú, pero al final son un reflejo la una de la otra, soy yo reflejado en el otro, ¿no? Y es importantísimo que yo entienda lo que está pasando en esa casa, lo que está pasando en mi espejo, porque es una zona que solamente voy a entender a través de mi relación con el otro. Ujú. Esto, por ejemplo, como te digo, a nivel de pareja, cuando puedes tener este conocimiento y este entendimiento desde la astrología es maravilloso. Yo, por ejemplo, con mi pareja tengo las casas enfrentadas. Yo soy un ascendente Aries y él es un ascendente Libra, por tanto tenemos las casas completamente cambiadas de lugar. Y mete a Aries en la casa 7 y yo le pongo Libra en la casa 7. Entonces, al final, es una forma de relacionarse pues completamente diferente. Él conmigo se relaciona de una manera completamente distinta como se relaciona con el resto del mundo, porque ahí está la pareja y yo le hago de reflejo de esa parte. Y él, por ejemplo, le cuesta mucho aceptar parte de mi energía Aries porque la energía Aries la tiene en su casa 7 y le confronto con eso, igual que me confrontan en otras zonas. Entonces, esto es interesantísimo porque te ayuda de verdad a entender tu relación con los demás de una manera completamente diferente y aceptar tu parte de responsabilidad en la relación con los otros, que para mí eso es fundamental. Cuando no queremos tomar conciencia de lo que nos ocupa es porque no nos queremos hacer responsables, queremos sencillamente, bueno, pues que las cosas nos pasen, pero no participar de manera activa de lo que tiene que pasar y eso es hacer trampa, eso no funciona. Ujú.
Caray, Dani, esto que has dicho es impactante, ¿eh? También estoy pensando también en el tema de nuestros hijos, ¿no? Que es también tremendo. Es decir, tener la carta natal de nuestros hijos y hacer esto que tú has dicho, las sinastrías, ¿no? Y ver, por ejemplo, esto que tú has dicho de tu pareja. Imagínate en un hijo, decir, bueno, pues mi hijo tiene un ascendente que está totalmente, digo ascendente o lo que, en esta casa totalmente opuesta a la otra, ¿no? ¿Cómo podemos acercar posturas con ellos? Esto en aula ya me parece más complicado, pero a nivel de hijos sí que podemos ayudarles muchísimo también. O La carta natal te ayuda mucho a entender la relación con tus padres, la relación con tus hermanos, la relación con tu entorno, la relación con tus hijos. En diferentes, los hijos en este caso en astrología no están metidos en la casa 7, están metidos en la casa 5. Pero ajá, al final ocurre lo mismo. Si tu casa 5 tiene una energía muy marcada por determinados planetas, eso va a confrontar de manera directa con la energía de la casa donde estén tus hijos y al final eso te va a ayudar y te va a enseñar también a cuáles son tus patrones innatos como educadora y como madre y por qué tú a lo mejor de alguna manera te confrontas con tus hijos de una forma u otra. En cualquier caso, yo creo que el principio básico siempre es la carta natal de cada persona. Aprender a entenderla y a no juzgarla, porque al final somos lo que somos, de verdad. Yo, desde que empecé a estudiar astrología, siempre tenía una frase y es que me di cuenta que somos mucho menos originales de lo que nos pensamos. Hay una parte muy importante de nosotros que ya viene dada de nacimiento. Y sobre esa nos movemos y luego hacemos cosas mejores y peores con ello, pero siempre hay un poro que va a subsistir y siempre hay un poro que va a estar de alguna manera dirigiendo las partes principales de nuestra personalidad. Y eso va a salir en un momento u otro, siempre. es que es inevitable, ¿no, Dani? Claro, es que eso es así. Dani, está por aquí un montón de gente, pues bueno, está Paco diciendo que Paco Cernadas que muy bueno, un montón de gente, David Bardel también te está diciendo bravo, Dani, Lucía Oliver, que le mando un besito, es una alumna mía, también está aplaudiendo, Muchas está gracias. también caminando con Claudia diciendo qué interesante, bueno, se ha unido Guashoe, Joaquín también te dice que es muy interesante todo lo que estás tratando. Vide64 Juan te manda saludos cordiales desde Perú. Una consulta te dice, ¿se puede moderar nuestra carta natal a través del tiempo y lo vivido bueno o malo? Que es un poco, Bueno, imagino moderar o modificar, ¿no? Imagino que a lo mejor querrá también. yo creo que lo primero que se tiene que aprender es a integrar nuestra energía de natal, como hemos dicho. Es decir, entrar en armonía con todas las parcelas de nuestra vida. Entender que a lo mejor toda mi vida, pues yo he sido muy efusivo ante determinadas cosas y eso es algo que a mí me ha sacado de mi órbita y no me ha gustado de mí. Pero cuando yo entiendo que eso es parte de mi energía de nacimiento, que yo estoy compuesto de esa energía y que cuando me reconozco en ella, puedo de alguna manera dirigirla y que no sea esa energía la que me dirija a mí, pues entro en armonía con esa parte de mí. Pero es importantísimo no estar confrontado con uno mismo. Y desde ese punto, claro que se pueden hacer cosas. Desde ese punto puedes cambiar todo. Puedes dirigir lo que quieras. Yo con mis compañeros de astrología y algunos que estarán seguramente por aquí, y Paz, mi profesora, se estará riendo, pero yo les hablaba a ellos del astrotipex. Yo les decía, yo quiero coger y cambiar los planetas de mi carta como quiera. Dentro de esta broma que yo hacía, lo que quiero decir es que al final, cuando tú ya eres consciente de cuál es tu energía natal, no la rechazas y sabes que tienes que estar de alguna manera aunado con ella, tienes que estar complementado y tienes que acompañarte siempre de eso, luego puedes elegir siempre, claro que sí, tenemos el libre albedrío, cómo yo quiero a partir de ahora dirigir mis cosas hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque ya no estoy cojo, estoy en mi completo, estoy en mi 100% y desde mi 100% ya soy el hacedor de mi universo y desde ahí yo cambio y modifico y me llevo y me traigo lo que quiera a donde quiera, pero primero tengo que establecer ese profundo compromiso estrecho conmigo mismo y no vale hacer trampa, no puedo decir acepto el 90, hay que abrazar el 100%. Si no abrazas el 100% de tus miedos, de tu sombra, de todo lo que eres, de alguna manera hay una parte de ti que te estás perdiendo y que no está ahí para fastidiarte, como yo siempre digo cuando hago las lecturas de carta natal, está ahí para decirte algo y está ahí para aportarte, porque tus miedos tienen algo que decirte de ti,
tu herida tiene algo que decirte de ti. Y si tú te reconoces en esa herida, es cuando la puedes sanar. No puedes sanar una herida si no la tienes reconocida. No puedes abrazar un miedo si no lo tienes reconocido. Si lo quieres rechazar, estás en tu derecho. No tienes por qué abrazarlo. Pero si lo rechazas, hay una parte de ti que siempre se va a quedar en el desconocimiento. Y tú, por tanto, vas a andar con una parte coja. No vas a estar en tu 100%. Qué bueno, esto que has dicho, Dani. Bueno, animo a nuestra audiencia, si hay alguna pregunta, aprovechad que esto es un lujazo tener aquí a Dani para nosotros, todo este Encantado. ratito que nos está dedicando. Y mientras, Dani, no quería dejar pasar dos cosas. Por un lado, la cristaloterapia, que también nos explicarás un poquito cómo trabajas con ella. Y luego, recalcar que tienes un canal, o sea, una cuenta estupenda que se llama Kamai Terapias, donde tú haces meditación todas las semanas. Además, también utilizando todos los cristales con unas introducciones preciosas, alineadas al momento en el que vivimos. Explícanos un poco, Dani, porque además vale mucho la pena que conozcáis este canal, que os conectéis con vosotros mismos y que sigáis a Dani para este tema. Bueno, los cristales para mí es otro mundo maravilloso. Para mí son aliados de vida. Son un regalo que nos ofrece este planeta, que nos ofrece la naturaleza, y cada uno mueve de alguna manera una energía diferente que nos ayuda a gestionar, igual que la astrología, igual que el tarot, diferentes partes, tanto de nuestra psique como de nuestros momentos, como de nuestros estadios. Hay todo un mundo amplísimo de cristales que nos ayudan y acompañar y a gestionar los distintos procesos de vida. Hay cristales que sirven para atraer la abundancia, cristales que sirven para conectar con la sanación personal, cristales que sirven para enraizarnos si realmente no estamos de alguna manera muy presentes con nuestra vida, cristales que sirven para sintonizar y conectar con nuestro mundo espiritual, cristales que sirven para sanar nuestro corazón o para mover la energía del amor incondicional en nuestra vida hacia nosotros mismos y hacia los demás. Todo esto es lo que yo poco a poco voy mostrando en las diferentes presentaciones de las meditaciones, porque las meditaciones que además surgieron en un contexto para mí precioso, que fue el confinamiento. En el confinamiento, como bien sabemos todos, pues hubo mucha gente que vivió esto solo. Y yo pensé en ese momento, porque tenía muchos amigos que estaban solos en casa, fue muy largo, y pensé una forma de acompañar a toda esa gente y de poder conectarnos como grupo álmico y poder hacer sentir que formamos parte de una gran familia y que no estamos solos nunca realmente, ¿no? Y que podíamos atravesar con una mayor conciencia, con una mayor visión y en una mayor paz y armonía interior un momento tan difícil, ¿no? Y surgió en ese contexto y tuvo tal éxito que, bueno, se quedó y ahí sigue, ¿no? Y al final, pues cada meditación siempre va acompañada de un propósito y en base a ese propósito yo siempre elijo un cristal que presento de una manera muy rápida, porque los cristales son otro mundo riquísimo, eh, que sirve un poco también para contextualizar el tema que nos ocupa y la intención es meditar con ese cristal para conectar mejor con el propósito que marca la meditación de ese día. Los cristales, sencillamente, como funcionan, pues es llevándolos con nosotros, es decir, y en terapia, pues se suelen hacer terapias de armonización y de equilibrio poniendo los cristales asociados al sistema de chakras tradicional que más o menos todos conocemos y que, bueno, cada cristal está asociado a un chakra concreto y armoniza una parte de nuestro organismo físico, emocional, mental y espiritual, porque las cosas siempre se plasman en el físico como resultado final porque es el cuerpo más frágil, ¿no? Pero previamente todas ellas o casi todas han tenido un origen diferente, o bien un origen emocional, porque hemos abierto una brecha en nuestro campo, en nuestro cuerpo emocional, y finalmente hemos terminado de alguna manera teniendo un reflejo, el que sea, en nuestro cuerpo físico. A veces esas brechas se pueden producir en el mental o en el espiritual, ¿no? Pero todos estos campos están recubriendo nuestro físico y todo lo que ocurre en ellos, pues al final se termina reflejando en nuestro organismo físico. Por eso es tan importante hacer meditación y estar en continuo
armonización de estos cuerpos. Es decir, yo siempre digo que igual que nos duchamos todos los días o deberíamos hacerlo para limpiarnos, igual que nos intentamos alimentar adecuadamente, nuestros otros cuerpos necesitan una limpieza y necesitan una alimentación. Y la meditación es uno de esos alimentos, hay muchos otros. Y los cristales ayudan a sintonizar con todos nuestros cuerpos y armonizarlos de una manera magnífica, como hace el Reiki también por otro lado. Dani, aquí también dice Inadurra. Qué maravilla escucharte, Dani, y lo que nos ayudaron estas meditaciones. Está Pues, comentando ella, creo que sí, ella, ¿verdad? No veo muy bien la foto, pero se ve aquí que nos comenta esto. Paz Somaza comenta que maravilloso ese canal de meditación, aúna muchos procesos de los que habla. Y tenemos una pregunta, Dani, que también la hace Inadurra, y pregunta si puede alguna o varias de estas técnicas que utilizas ayudarnos a superar nuestros traumas emocionales. por supuesto, cualquiera de ellas, de diferente forma y a diferentes niveles, dependiendo de desde dónde queramos realizar el trabajo y desde dónde queramos entrar a ese trauma. La astrología nos ayuda perfectamente a identificar dónde están situados esos traumas, cuáles suele ser su origen y de qué manera podemos gestionarlos. Y en este caso, por ejemplo, la cristaloterapia puede ayudarnos a armonizar esos campos y poco a poco hacernos entrar en esas zonas difíciles que nos hacen, pues de alguna manera, hacernos responsables de esas situaciones. Y también el Reiki en este sentido es maravilloso porque es una terapia de armonización completa que es otra herramienta de autoconocimiento. Reiki para mí es una energía de transformación personal completa, es decir, toda la sanación que Reiki nos propone y nos ofrece es a través de recoger energía de la más alta vibración, bajarla a este campo, armonizarlo y ayudarnos a integrar y entender todo lo que es difícil para nosotros. Vale, Dani, comentabas que el Reiki sí que se puede hacer de forma, bueno, el otro día comentabas que es mejor hacerlo de forma presencial, porque tú sí que a lo mejor pones en diferentes puntos del cuerpo, ¿no? La terapia de Reiki ha de ser presencial. Otra cosa son los cursos, que se pueden hacer cursos online, pero tampoco. A mí Reiki es algo que lo he tenido muy parado con todo el tema de la pandemia, porque son tanto cursos como una como las terapias han de ser presenciales. No así, pues por ejemplo, como sabes, con la carta astral, que se puede hacer perfectamente de manera online. Además, este mundo de Internet es maravilloso, nos permite conectar con personas de diferentes partes del mundo, de diferentes provincias, como este amigo de Perú que nos habla hace un momento, nos permite estar conectados y hacer una carta astral a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? O impartir un curso de tarot exactamente igual, etcétera, porque luego siempre se generan y se crean unos grupos en los cuales estamos en continuo contacto, vamos todos de alguna manera compartiendo nuestras prácticas, nuestro avance, nuestro aprendizaje, se hacen las consultas de dudas que se tengan sobre el desarrollo de cada uno de estos cursos, etcétera. Claro, claro. Pues Dani, esta persona que te ha hecho la consulta es Olga, Inadurra. Olga, Sí. Hola, vale, sí, ya Olga. se ha identificado ahí y bueno, está comentando, creo que es Lucía desde la cuenta de Paco, qué maravilla de charla, cuánto estás aportando. Eh, Muchas gracias, Lucía. Bueno, y yo creo que al final yo estoy agradecido a todos vosotros, que al final siempre digo lo mismo y es verdad. Esto es como una charla de mesa camilla. La energía se crea en función de las personas que participan y el interés que ponen en ello y la apertura que se pone de corazón, de mente, de alma para aprender y para escuchar, ¿no? Y eso es lo más bonito y eso es lo que más aporta siempre, a mí mismo sobre todo. claro, la verdad es que me gustaría acabar un poco la charla. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, estamos todavía, pues un poquito, tenemos unos minutitos. Pero bueno, pues yo os animo de verdad a que contactéis con Dani. Lo digo siempre, no porque a mí, bueno, me encanta, lo sabes, Dani. Ha pasado mi madre, ha pasado mi hermana. Sí, Estamos ahí sí. convenciendo a mi padre, en fin. Tengo a Muchas todas las Cornelles ya en mi vida. Estamos todas ahí, Dani. Pero es verdad que para mí fue pues un antes y un después, ¿no? Y es lo que tú has dicho, no es una herramienta fácil,
porque te enfrenta también a tus sombras, ¿no? Pero es muy buena tenerla sobre la mesa y tomar conciencia, porque a veces pues vamos un poco en piloto automático, no te das cuenta, no quieres ver eso, porque eso duele, ¿no? Ver ahí, pues sale ahí además, como os he dicho, Dani lo dice, pero lo dice de una forma tan, o sea, con tanto cuidado, con tanto mimo, que no te queda otro remedio que verlo, ¿no? Que verlo y en mi caso aceptarlo y ponerte a trabajar. Pero de verdad que la Bueno, lo más recomiendo, importante es, de verdad. y lo más gratificante es ver cuando tienes un seguimiento, como es mi caso contigo, Sí, y ves lo mucho que se implica la persona con su crecimiento, con su evolución y hasta dónde es capaz de romper sus miedos y poder sí. llegar. Y eso es precioso, es lo más bonito. O sea, no hay nada más hermoso que eso, ¿no? Ver que puedes aportar un poquito de luz en ese sentido y sobre todo ver cómo la persona coge los rumbos y el timón de su vida, que es de lo que se trata. Claro. Decirte que yo creo que es verdad que siempre es difícil confrontarnos, Sí, pero cuando una persona llega a una consulta, y esto sí que te lo puedo decir a la experiencia ya bastante amplia de años, aunque no lo haga de manera consciente, inconscientemente llega porque es el momento de realmente de resolver, de aprender, de abrirse, de escuchar, ¿no? Y hay algo dentro de nosotros que te está dirigiendo ahí, te está diciendo, este es el momento, aquí es el punto. Y tú de repente piensas que ha sido solamente por curiosidad y cuando terminas la consulta resulta que te has dado cuenta de que todo esto está orquestado de una forma mucho mayor de lo que nos pensamos, ¿no? Y bueno, al final aunar todas las partes de nuestra personalidad, que es lo que hace la carta natal, yo creo que es fundamental e interesantísimo para tener la radiografía completa de quién somos y aprender a entendernos de manera completa. Por eso es tan importante grabar también la consulta, porque es imposible en 2 horas tanta información asumirla, ¿no? Y a medida de escucharla, como yo siempre os digo, dejarlo descansar y regularmente escucharlo y cualquier duda me lo consultáis. Al final, vas descubriendo pequeñas notas, pequeñas perlas, pequeñas guías que te van dando claves porque a medida que vamos viviendo distintas situaciones y volvemos a escuchar la interpretación de la carta, nos damos cuenta que eso estaba ahí y que en ese momento no estábamos dando cuenta porque no nos ocupaba, pero cuando nos ocupa de repente se abre, ¿no? Y nos da esa respuesta también. sí. Está comentando aquí Lucía, dejarlo descansar, qué importante, es verdad, porque hay tanta información, ¿no? Que te quedas solo con pequeños datos, pero luego, como tú dices, vas descubriendo matices e incluso a veces, Dani, a mí me ha pasado, tú lo sabes bien, en algún aspecto concreto, ¿no? Que dices, uy, ¿esto cómo puede ser? Pues si yo nunca me he visto así, ¿no? Porque también pues eso, yo soy del 73, 48 años, esa educación que hemos tenido en algunos momentos tan dirigida y tan, como diría, a lo mejor castrante es un poquito demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues un poco el educarte en esa niña buena o esa persona que tienes que hacer ciertas cosas, pues llega un momento en tu vida que dices, uy, y yo todo esto lo tengo en mi carta natal, no he dejado salir, ¿no? Todo eso que tenía ahí. Y es muy bueno porque a veces te descubres a ti misma y dices, ¿cómo puede ser? Pues es total. O por el contrario, dices, ahora entiendo por qué he estado actuando de esta manera, porque realmente está en mi carta. Y empiezas un poco lo que tú dices, a aceptarte y a entender cosas que te vienen muy bien, ¿no? Y esto es muy bueno, yo lo veo y siempre pienso y lo haré para mis hijas, ¿no? Digo, jolín, si yo esta información la he tenido con 47 años, pues qué bueno, ¿no? Que mis hijas la tengan ya con una edad a lo mejor más temprana, pues para a lo mejor, efectivamente, ellas no lo cogen todo porque son muy jóvenes, 15 o 17 años, pero qué bueno que nosotros también pues actuemos un poco de guía con ellos o podamos entenderlas y entenderlos mejor para poder acompañarles de una forma más empática, ¿no? Y no ponernos a lo mejor enfrentados a ellos. Es que esto... Tal cual. La carta ofrece todo ese mundo de posibilidades. Mira, se me ocurre que es nuestra genética energética. De la misma manera que tenemos los ojos marrones, verdes, azules, el pelo rubio, oscuro, la piel clara. Es decir, y de la misma manera que esos son rasgos de nuestro físico y de nuestra genética, nacemos con un Marte en una posición dentro de una energía, con una Venus, con un Plutón, con un Urano, con una Luna, con un Sol, y esa es nuestra genética energética. Y de igual manera que tú tienes los ojos azules y no los puedes tener de otra manera, cuando tú tienes una Venus en Virgo, tus emociones se van a gestionar de una manera determinada, de manera
primaria. Luego, evidentemente, cuando tú tienes ese conocimiento, puedes canalizarlo de diferentes formas, pero la base de la que tú estás conformada a nivel energético es esa. Y cuando aprendes a reconocerlo y a entenderlo, cuando te das cuenta que está ahí, eh, te da mucho descanso, porque al final aprendes a ir a favor de tu energía, no a luchar. Perdemos mucho tiempo, de verdad, en luchar en contra de quién somos. O sea, nos desgastamos de una forma tremenda, juzgándonos, no aceptándonos, cuando al final la base y la esencia de todo es hacernos responsables de quién somos y desde ahí lo podemos cambiar. Pero rechazando quién somos no vamos a cambiar nada. Vamos a vivir en constante lucha, en constante guerra y lo único que vamos a hacer es generar conflictos y atraernos conflictos a nuestra vida. Qué bueno. Qué bueno, Dani. Como siempre, es una maravilla. A mí se me pasa el tiempo rapidísimo cuando hablo contigo, cuando nos chateamos esos mensajes maravillosos que me alegran el alma con tus meditaciones, con tu cariño, con tu... Pues bueno, ya le veis. Así es, Dani, con esas ganas de ayudar a todo el mundo, de facilitar. Siempre está ahí a tope para todo el mundo. Es un alma preciosa, con muchísima luz. Yo Bueno, doy me da mucha gracias de vergüenza que todo esto, pero no, yo doy gracias de que estés aquí conmigo hoy, Dani, y bueno, pues bueno, yo que el universo que haya puesto en mi camino, porque realmente pues me has ayudado muchísimo y lo que quiero hacer pues es compartir esto, ¿no? Para que todo el mundo pues pueda, bueno, pueda disfrutar de tu sabiduría y puedas también influir en su vida como lo has hecho conmigo. Así que mil bueno, gracias, querido Dani. las gracias a ti por este espacio que me has dedicado, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la red también escuchando y compartiendo. Y bueno, pues yo creo que todos nos enriquecemos siempre unos a otros a través de conocernos, de relacionarnos. Y como decía antes, todos somos maestros y alumnos porque siempre estamos en continuo aprendizaje de lo que enseñamos y de lo que nos enseñan. Esto es una retroalimentación y eso es la magia de la energía universal, ¿no? Eso es la famosa rueda que representa o que dice la palabra chakra, porque estamos en continua retroalimentación de las energías unos de otros. Y bueno, por supuesto, me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Me podéis escribir por privado al canal y cualquier consulta que queréis hacerme. El canal de meditaciones es semanal, como ha dicho Asun, está abierto para todo el mundo y será un placer recibir allí a todo el que quiera sumarse a esta pequeña familia, que lo somos, yo creo ya, y que además cada vez que hacemos una meditación, aunque esto ha sido mágico para mí, yo nunca había hecho meditaciones a través de las redes y me doy cuenta que casi no hay ninguna diferencia entre hacerlas a través de las redes y presencial, porque llegas a sintonizar del mismo modo con la energía de todo el mundo que está conectado y la meditación se enriquece muchísimo con la participación de los que están al otro lado, aunque sea de esta forma, porque la separación no existe realmente, estamos conectándonos desde nuestro más alto plano de vibración y eso no hace falta la presencia en una misma estancia. Así es. Muchas gracias, querido Dani. Está David Bardel diciéndote gracias, maestro. Paz Somaza te dice que gracias por esta entrevista. Está todo el mundo feliz. Olga te dice Muchas es un gracias. sabio y es maravilloso. Te dice Lucía, me encanta esa definición nuestra genética energética. Joaquín también te da las gracias por tus enseñanzas. En fin, está todo el mundo aquí, pues eso, muy agradecido y hago extensible pues mi agradecimiento también para ti, Carmen. Carmen Sten también te da las gracias. Gracias, Carmen. Lucía Gracias a todos. también. Pues muchas Pues gracias, un querido placer, ha Dani. sido un placer compartir este espacio, de verdad. Gracias de corazón, Asun, por tu cariño, por tu amabilidad, por tu disposición. Y gracias a todos los que estáis dedicándome palabras tan bonitas. Y bueno, pues lo que dice Asun, a disposición de todos para lo que necesitéis, de verdad, porque lo que enriquece al final una enseñanza es compartirla, si no, no sirve de nada. Muchas gracias, querido Dani. Un besito muy grande. Seguimos en contacto. Sabes que a mí no te me quitas, yo ya no me despego de ti. Nada, Ya lo estoy sabes, tenemos encantado. una cita pronto. Muy bien. Un abrazo La semana muy grande. Un abrazo muy grande para ti, para toda nuestra audiencia. Acaba de disfrutar de esta tarde y feliz fin de semana. Un abrazo muy Pues fuerte. igualmente. Un beso muy grande a todos. Chao. Encantado.